Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a este evento. Bienvenida a la audiencia que nos acompaña. El tema que tendré el privilegio de compartir con ustedes corresponde al Código de Ética Profesional, mismo que desarrollaremos en dos segmentos. El primero hablaremos sobre los principios fundamentales y el segundo sobre las amenazas de independencia del trabajo del auditor y de los mismos principios. Solicitamos amablemente a la audiencia tomar nota de lo que sea de su interés, ya que al final de la ponencia tendremos preguntas y respuestas. Dicho esto, comenzamos. Compartiré con ustedes la pantalla para desarrollar los temas antes especificados. Como vemos, la invitación que les hice llegar forma parte de una serie de pláticas y conferencias organizados por la universidad y el Instituto de Contadores Públicos. Esto inició el 29 de enero y concluye el día 3 de febrero. El día 2 nos toca y nos corresponde platicar sobre el Código de Ética Profesional. El contenido son los principios fundamentales de la ética profesional, las amenazas a la independencia del trabajo del contador público y de los principios fundamentales. Esto se trata y conlleva todo lo que es el desarrollo de las personas, y todos bien sabemos que las necesidades humanas nos llevan a vivir en sociedad. Vemos que la moral y la ética está implícita en las relaciones humanas, las necesidades, sus necesidades y las organizaciones. La ética en sí se puede definir como una necesidad en las empresas e instituciones donde se conglomeran pues grupos de gentes con distintas ideas, distintas nacionalidades y distintas formas de ver tanto la vida como los procesos de organización y de trabajo. En ello implica determinar qué es responsabilidad, qué es compromiso, qué son, cómo se relacionen, la confianza y los comportamientos. El primer segmento referido a principios fundamentales de la ética profesional nos lleva a analizar qué es el código de ética. Para ello tenemos que entender los conceptos que le dan nacimiento y soporte, iniciando por la ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia lo bueno y lo malo. ¿Pero qué es lo bueno y lo malo? Eso difiere en muchas ocasiones de contextos de pueblos, naciones. En este sentido, para elaborar un código de ética tenemos que poner en línea lo que entiende cada persona. Lo bueno y lo malo son los valores, que es la ponderación que le podemos dar a lo que el significado de cada acción según la situación, persona, contexto o negocio. Y los valores corresponden a creencias y principios sobre lo bueno y lo malo. Y las creencias y principios son las ideas y convicciones de cada persona. Las ideas y convicciones se pueden traducir en moral, que se conforma con costumbres, sociedad, convivencia, conductas y con ideas y convicciones éticas. Y podemos ver la ética como una herramienta que analiza la moral en busca de razones universales. En este contexto podemos simplificar diferencias entre lo que es la moral y lo que es la ética. Se puede definir que la moral se aplica a segmentos, pueblos que se unen por sus costumbres, por su forma y sus modos de vivencia de sus antepasados o cómo se han ido desarrollando en una sola parte o ciudad o nación. Y la ética, al estudiar esas costumbres que determinan las convivencias y las conductas, determina normas, y esas normas son las que son aplicadas para regir de manera general, inclusive mundial, los comportamientos. De ahí surge el código de ética. El código de ética es un documento que contiene la ética. La ética, ya vimos, ya explicamos que es una rama de la filosofía que estudia la moral. Este código de ética se conforma con guías para el comportamiento y decisiones en los ámbitos de la vida
personales, profesionales, individuales y en conjunto. En este documento determinado código de ética, tendremos que acercarnos para cualquier situación o diferencia en aplicación del comportamiento humano. Los principios fundamentales que surgen de la moral se conforman con o pueden conformarse con las religiones diferentes, con las maneras de hacer determinadas cosas en la sociedad, con las costumbres, todo en un contexto de convivencia o de desarrollo dentro de un espacio-tiempo que podemos llamar ciudades, naciones, estados, pero con la interacción de los seres humanos. La ética se aplica a través de los códigos en las empresas para unificar los puntos de vista o lo que es ponderado de mayor a menor o de igual en relación a cada uno de los principios fundamentales determinados en valores. Son universales, puede ser la paz, puede ser la justicia, puede ser la empatía, puede ser la seguridad, inclusive el amor y todas estas conceptos e ideas que le dan la práctica de los principios morales y las normas éticas establecidos en un código de ética. Las empresas e instituciones crean su propio código de ética con los principios morales y normas éticas para establecer pues los modos de comportamiento que les permita unificar los criterios sin importar las características que difieran entre cada uno de los colaboradores. Esto es que pudieran surgir pues porque pues todos somos diferentes. Sin embargo, los colaboradores debemos de tener pues un objetivo en común. En este caso, pues, la auditoría o el profesional o lo que sea, la especialización, en marcar los objetivos o los lineamientos que se tienen que seguir entre todos. Pues aquí lo principal es que precisamente esos lineamientos se establezcan de manera clara y congruente. Y también es importante, pues, que todos los colaboradores los conozcan, los entiendan, para que puedan cumplirlos. Y, y cerrar el círculo verificando que estos lineamientos se hagan como se ha establecido, sin importar los arraigos que pueda traer la gente por cuestiones de costumbre, religión. El objeto de este asunto es reforzar el tema presentando pues, una unificación de trabajo. Por otra parte, la ética en el profesional, en este caso el contador público, establece los modos de acción, la clasificación de los valores que deben mostrar los contadores públicos y con base a los principios establecidos, ellos podrán llevar a cabo sus procedimientos, su trabajo, ya sea de manera personal o ya sea de manera empresarial. Sus actividades personales deben de ser congruentes, no deben depender solamente el actuar en una institución o en una empresa, sino debe de ser todo en global. Pues, es decir, como se menciona, ¿no? Predicar con el ejemplo en todos los ámbitos de su vida. No solo eso, sino la congruencia, mostrar lo que se predique, lo que se lea o lo que digan los códigos de ética. Podemos redondear diciendo pues, que el código de ética profesional, tomando en consideración los principios fundamentales, es un apoyo
determinante para el contador público sobre todas sus actividades auditoras. Muchas veces su aplicación le trae luz para tomar decisiones difíciles o diferentes ante las amenazas que complican, que pueden traerles problemas para ejecutar sus actividades. Las amenazas, tenemos que, con un código de ética bien establecido, son, facilitan las labores de los profesionales. Sin embargo, no podemos cerrarnos a su aceptación. Esas están claras y existen. El segundo segmento, una vez aterrizado los principios fundamentales de dónde surgen, por qué surgen y a dónde llegan a través de un código, corresponde a las amenazas. La amenaza, pues, es el factor o la acción que, que crea cierta desconfianza, ansiedad o falta de coordinación por elementos ajenos al profesional. Pueden ser ajenos o también pueden ser internos, porque dentro de esas amenazas podemos listar el interés propio, interés de familiaridad, de una autorrevisión, de abogacía, de intimidación, conflicto de intereses. Es parecido al interés propio, pero en el conflicto de intereses se pueden combinar personales, familiares y empresariales. Conflictos por tener familiares y personas en las empresas a revisión, o porque el auditor o empresa auditora no tenga la suficiente experiencia, no se encuentre especializada para poder dar el servicio. Estas amenazas pueden mermar la independencia del trabajo del contador y puede surgir por una o por varias circunstancias. Estas circunstancias se pueden combinar convirtiéndose en factores que inclusive pueden llevar al decline del trabajo de auditoría por estar comprometida la integridad y la aplicación de los principios fundamentales. Ahondando un poquito más en relación en las amenazas, podemos decir que el de interés propio es, por ejemplo, que el auditor o la empresa auditora sea contratado y en el lugar de su cliente tenga acciones o tenga participaciones para contablemente, financieramente, y esto puede ocasionar pues falta de objetividad, que no se efectúe un trabajo con claridad y transparencia. Para amortiguar las amenazas o controlarlas existen las salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas? Las salvaguardas son acciones que se dedican al análisis de las amenazas para pues, controlarlas o erradicarlas y pueda ser posible el trabajo de auditoría. Ante una amenaza de interés propio o de familiaridad, tenemos una salvaguarda determinada, pues a asegurar la nula relación personal, o sea, que no exista
ningún vínculo en ese sentido. También se puede dar que un auditor o una empresa auditora esté prestando o haya sido el responsable de hacer procedimientos de control o de establecer mecanismos de administración para la seguridad de determinado cliente. En ese contexto, la amenaza se determina de autorrevisión y lo que se debe de hacer como salvaguarda es asegurar que el auditor no haya hecho trabajos sobre controles internos, políticas, contables, etcétera, sobre la ejecución de la auditoría. De abogacía, pues como su nombre lo indica, es cuando el auditor, pues en lugar de aplicar procedimientos de revisión para darle información a la alta dirección en relación a sus riesgos, se dedica a defender al cliente. Y en ese sentido, la amenaza de abogacía no puede, contrarresta la aplicación de los procedimientos necesarios y compromete los resultados de la auditoría. De intimidación, pues estas son claramente presiones externas o internas hacia la persona hacia la persona y hacia el trabajo del contador público para modificar o controlar los reportes informativos que fueran generados. Conflicto de intereses ya lo platicamos, familiares y personales, pues que el auditor o la empresa auditora no tenga relación de ningún tipo con el cliente, y la especialización también ya lo platicamos. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos determina su código de ética profesional en 4 vertientes. Podemos ver aquí que tienen el número 1 sus principios fundamentales, como son la integridad, la objetividad, la diligencia y competencia profesional, la confidencialidad, el comportamiento profesional. Esto regulando su actuación tanto en una práctica independiente como en sectores públicos o privados, o como en la docencia. Su actuación con base a principios fundamentales están englobados en un marco conceptual que le dice que sí, que no, qué situación prohibida tiene que tomar en cuenta y contra la permitida para hacer una evaluación y tomar los procedimientos de revisión. La objetividad como principio fundamental la relaciona directamente con su juicio profesional, su diligencia y competencia con el conocimiento del entorno, o sea, de qué tipo de institución se trata, de qué tipo de empresa, el tamaño, el sector, todo lo que tenga que atraer de información para ejecutar un mejor trabajo. La confidencialidad, pues, es elemental. Los procedimientos son entre el cliente y el profesional. Y debe tomar en cuenta factores cualitativos y cuantitativos y para determinar incumplimientos, ya sea por descuido o por consulta. Los principios fundamentales con la actuación en un marco conceptual ayudan a detectar las amenazas, las cuales hemos platicado en el sector anterior, como el interés personal, autorrevisión, interceder por el cliente, familiaridad, intimidación, para que en un círculo de revisión y análisis el profesional tome la decisión en las ejecuciones de la auditoría o las declinaciones. Bueno, hemos visto, el tiempo es corto, pudiéramos ahondar muchísimo más en estos temas. Sin embargo, nos abocaremos a ampliar los conceptos y las dudas en la sección de preguntas y respuestas. Como conclusión a la plática en esta ponencia, tenemos que pues, el código de ética es un documento. En el documento encontramos el cómo se tienen que hacer las cosas. Se utiliza como una herramienta en la gestión empresarial y es determinante para la función auditora. El contrapeso a las amenazas al trabajo del auditor y a los principios fundamentales son las salvaguardas.
no quiere decir que en una situación incómoda, no clara, una amenaza a la independencia del auditor no pueda salvarse o no pueda controlarse. Existen los procedimientos y se denominan salvaguardas. Dentro de estas conclusiones podemos ver que las funciones del profesional, con ayuda de las herramientas como el código de ética establecidos tanto en las instituciones empresariales como en las propias como profesional o como empresa auditora, deben de estar en una línea de visión igual para poder llegar a resultados que cumplan con los principios morales, que cumplan con la ética y las preguntas de quién lo hace, cómo sucede y para determinar los trabajos correspondientes. Tenemos poco tiempo, pasamos a preguntas y respuestas. La ponencia concluye con la plática conclusiva y tenemos aquí una manita levantada y dejo de compartir pantalla para ponernos a interactuar. Sí, licenciado, le doy la palabra, estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es sobre la ética en el contexto de una auditoría. ¿Cómo podría involucrarse? ¿Cómo podría darnos a la luz este significado? Sí, cómo no. Hablamos que la ética es la normatividad de la moral. Todas las empresas tienen que determinar qué valores son importantes para su organización. El auditor, como profesional, tiene las éticas establecidas de acuerdo digamos, para un buen entendimiento, a leyes. Existen las normas internacionales que determinan qué sí y qué no hacer por el auditor. Claramente, estas tienen que empatar con el trabajo a ejecutar en todas las empresas. En este sentido, la ética le dice al auditor lo bueno y lo malo, como iniciamos con la explicación de qué era ética. No sé si logré satisfacer su pregunta o quiere que ahondemos. Así está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, dígame, señor ingeniero. Hola, hola, sí, buenas tardes. La duda que tengo, que me surgió derivada de todo esto es si todas las empresas tienen un código de ética. No, no todas las empresas tienen código de ética, pero todas deberían tener un código de ética. Dentro de la planeación de la organización empresarial de todo tipo, se debería de iniciar con las políticas e incluir la ética, porque estamos hablando que la moral y la ética son diferentes en todas las personas. Y si en una institución o una empresa tenemos gente de diferentes países, pues es un buen reto no trabajar sin la unificación de lo que es la moral y la ética para la institución. No sé si satisfice su pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas al respecto de la ponencia y también por cuestiones del tiempo, me permito agradecer de nuevo otra vez a la audiencia y a los organizadores y tendremos la grabación a disposición por si quieren volver a verificar y volver a repasar lo que sea conveniente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.